Leo, el formidable guerrero de los Titanes, no volverá a pisar los demandantes circuitos de Hexatlón, México, pues un infarto fulminante lo arrancó de esta contienda en el punto más álgido de su desempeño. Porque la prueba innegable, banda, es la desgarradora plática que el galeno del programa sostuvo en exclusiva con el equipo, dejándolos a todos helados, con el alma en un hilo y la terrible certidumbre de que la competencia ha perdido a uno de sus pilares más queridos. La noticia ha caído como un mazazo en el campamento, desatando una ola de conmoción que amenaza con derrumbar el espíritu de los competidores y destapar los secretos más oscuros detrás de la brutal exigencia física y mental que se vive en cada jornada. Esta no es una simple lesión, raza, es una tragedia que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el precio de la gloria en la televisión. ¿Creen que los directivos del programa son responsables de esta lamentable pérdida o el propio Leo se llevó al límite por su ambición? Mójense ahora mismo en los comentarios y explótenlos con su indignación y teorías. Queremos leer su versión de este escandalazo. La escena en el circuito fue de película de terror, mis cuates. Era una jornada como cualquier otra, la adrenalina a tope, los gritos de ánimo retumbando en la Riviera Maya. Leo se lanzaba con su característica vehemencia, superando cada obstáculo con una fuerza sobrehumana, como si el cansancio no fuera con él. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la máquina perfecta se detuvo. Justo al cruzar la meta, ese coloso de músculo se desplomó como un costal, sin previo aviso, sin un lamento. El silencio se apoderó de la pista, un silencio sepulcral que premonitorio, solo roto por el alarido desesperado de uno de sus compañeros. Un silencio más ensordecedor que cualquier ovación. Los rostros de los demás atletas se descompusieron, la alegría de la victoria ajena se transformó en pánico puro. La producción intentó disimular, claro que sí, quisieron cortar la toma, desviar la atención, pero los ojos más observadores alcanzaron a captar la agonía de un hombre que se aferraba a la vida en medio de la arena y el sol abrasador. La imagen se quedó grabada en la memoria de todos los presentes, un puñetazo directo al estómago que nos recuerda la fragilidad de la existencia. El equipo médico, siempre presente pero esta vez con un semblante de extrema preocupación, irrumpió en la pista con una celeridad impresionante. Vimos cómo intentaron reanimarlo ahí mismo, bajo el sol inclemente, en un esfuerzo desesperado por arrancarle la vida de las garras de la muerte. Masajes cardíacos, reanimación boca a boca, el desfibrilador que sonaba con una urgencia que taladraba los oídos de todos. Los minutos se estiraron hasta volverse eternidad. Los gritos de angustia de sus colegas se multiplicaban, mientras la incertidumbre se apoderaba del ambiente como una plaga. ¿Sería un golpe de calor? ¿Una descompensación? Nadie podía creer que el invencible Leo estuviera tendido, sin reacción, ante la mirada atónita de todos. Finalmente, con un frenesí digno de película, fue trasladado en camilla, cubierto con una lona, para no dejar ver el crudo drama que se desarrollaba. Los rumores comenzaron a correr como reguero de pólvora entre los campamentos, las especulaciones más horrendas sembraron el terror. La palabra infarto susurrada por lo bajo, hizo que la piel se erizara a cualquiera que la escuchara. Pero ¿quién de ustedes, queridos seguidores, se atrevió siquiera a imaginar la verdadera magnitud de lo que había sucedido en ese circuito infernal, la oscuridad que se cernía sobre el destino de Leo y el impactante secreto que la producción intentaba desesperadamente ocultar a toda costa? Agárrense bien de sus asientos, porque en los próximos minutos les vamos a desvelar la verdad irrefutable, y van a alucinar con la frialdad de los encargados que se atrevieron a minimizar una tragedia de esta calibre frente a todos. La tensión en el campamento de los Titanes era insoportable. Cada segundo era un martirio que les corroía el alma. Las horas pasaban lentas, cargadas de un silencio pesado que solo rompían los murmullos de preocupación y las miradas perdidas. Los atletas, acostumbrados a la presión de la competencia, ahora enfrentaban un enemigo invisible, la incertidumbre. Nadie sabía qué pensar, qué esperar. ¿Qué le dirían? ¿Habría buenas noticias? La esperanza se aferraba a un hilo, pero el presentimiento era oscuro, gélido. Y entonces, apareció el galeno del programa, con su bata impecable, pero con un semblante que reflejaba la pena más profunda, se acercó al grupo que lo esperaba con el corazón en un puño. Su andar era lento, pesado, como si cada paso le costara una vida, y en sus ojos se leía una historia que nadie quería escuchar. El galeno se plantó frente a ellos, respiró hondo, como reuniendo la fuerza para soltar un rayo devastador. No había rodeos, no había preámbulos. Su voz, aunque serena, vibraba con una carga emocional que se clavó en el pecho de cada atleta. «Muchachos», dijo con una voz apenas audible, «sé que están esperando noticias de Leo, y créanme, lamento muchísimo ser yo quien tenga que decirles esto». Una pausa dramática, que pareció eterna, donde el aliento de todos se detuvo.
Leo sufrió un infarto fulminante en el circuito. Pese a todos nuestros esfuerzos, a que lo atendimos de inmediato y lo trasladamos al hospital más cercano, las noticias no son buenas. La condición de su corazón es crítica, irreversible. Las lágrimas empezaron a correr por los rostros curtidos por el sol, los suspiros ahogados se escuchaban por todas partes. Lo lamento con el alma, pero Leo no volverá a Hexatlón. Su carrera deportiva aquí ha terminado. La crudeza de esas palabras fue un mazazo demoledor. El shock fue tal que algunos se tambalearon, otros se cubrieron el rostro, incrédulos. La realidad los golpeó con la fuerza de un tsunami, borrando de un plumazo todas las esperanzas. La noticia cayó como una losa gélida sobre los titanes. La negación fue el primer escudo. ¿Cómo es posible? ¿Doctor?, exclamó una de las atletas, con la voz quebrada. Leo estaba en su mejor momento, era una máquina. Esto no puede ser verdad. La incredulidad se mezclaba con una furia contenida, con una indignación que hervía bajo la piel. ¿Es que acaso nadie vio las señales? ¿Nadie se dio cuenta del nivel de exigencia al que lo estaban sometiendo?, gritó otro compañero, con los puños apretados. Las lágrimas se transformaron en reclamos, en acusaciones mudas hacia la producción, hacia el sistema, hacia la ambición desmedida de un reality que, en su búsqueda de rating, parece haber ignorado los límites humanos. El sueño de la victoria, el compañerismo, todo se desvanecía ante la cruda realidad de una vida truncada, de un futuro incierto. La imagen del invencible Leo, ahora un recuerdo agridulce, un recordatorio doloroso de lo que un día fue y ya no será. El ambiente se volvió tóxico, cargado de tristeza y un profundo resentimiento. Pero ¿cómo es posible que, con toda la tecnología y el equipo médico a su disposición, los encargados del programa no pudieran prever o evitar esta desdicha? En unos segundos les vamos a explicar por qué ese famoso sistema de cuidado al atleta falló estrepitosamente, y qué ofrecimientos indecorosos la producción hizo para silenciar este escándalo. Los murmullos no tardaron en convertirse en acusaciones directas. Entre bambalinas, la voz corría a toda velocidad. Dicen que Leo ya había presentado señales de agotamiento extremo, que se quejaba de punzadas en el pecho, pero que la producción lo minimizaba, lo empujaba a seguir. Reveló una fuente anónima muy cercana al equipo de trabajo, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, que la presión por el rating, por mantener a su gallazo en el juego, era tan brutal que lo obligaban a ignorar las advertencias de su propio cuerpo. ¿Es que acaso la vida de un atleta vale menos que los puntos de audiencia? ¡Qué pregunta tan cruda, pero tan necesaria! Se habla de jornadas extenuantes bajo el sol candente, de dietas insuficientes para el desgaste físico, de un ritmo de competencia que no daba tregua ni a los más jóvenes. Los testimonios de otros participantes, que por miedo no se atreven a hablar abiertamente, apuntan a un sistema que explota al máximo a sus competidores, llevándolos al límite de sus capacidades, y a veces, como en este caso, más allá de ellas. La avaricia de algunos parece no tener barreras morales, y la salud de sus estrellas se convierte en una estadística más en la cruel tabla de resultados. Es en momentos como este, cuando la tragedia golpea con tal fuerza, que nos preguntamos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la fama, por el reconocimiento, por ese efímero instante de gloria que la televisión nos promete? ¿Y hasta dónde la audiencia, ustedes mismos, son cómplices silenciosos de esta doble moral, al exigir siempre más espectáculo, más drama, sin importar el costo humano? Reflexionen, mis amigos, ¿no creen que este incidente pone en tela de juicio la ética de todo el programa y la verdadera razón por la que los atletas arriesgan su vida? Esta no es solo la historia de Leo, sino el reflejo de una sociedad que glorifica el esfuerzo extremo sin medir las consecuencias, que aplaude el sacrificio hasta la extenuación. Y la producción, por su parte, no se siente responsable de haber creado un ambiente tan tóxico, donde la salud pasa a un segundo plano ante el espectáculo. Parece que la línea entre el deporte de alto rendimiento y la explotación ha desaparecido por completo en este tipo de formatos. Es un debate urgente que debemos abrir, sin tapujos, sin miedos. Ante semejante cataclismo, la reacción de la producción fue la que era de esperarse: control de daños a toda marcha. De inmediato se emitieron comunicados vagos y ambiguos, hablando de una emergencia médica y pidiendo respeto a la privacidad del atleta, cuando lo que realmente buscaban era silenciar el bombazo mediático y evitar que la verdad saliera a flote. Internamente, las órdenes fueron claras: silencio absoluto. Nada de hablar con la prensa, nada de especulaciones en redes sociales. Nos cuenta un miembro del staff que estuvo presente en esas reuniones de crisis. Amenazas veladas de multas y despidos rondaron en el aire, creando un ambiente de miedo y opresión. Querían a toda costa que la narrativa oficial fuera que Leo se descompensó o que fue un lamentable accidente ajeno a la exigencia del programa.
Pero la realidad es que el infarto es una consecuencia directa de la barbarie a la que son sometidos. La indignación no es solo por Leo, sino por todos los que, en aras del entretenimiento, ponen en juego lo más valioso, su propia vida. Esta no es la primera vez que un show de este tipo se ve envuelto en una controversia por la salud de sus concursantes. Hemos visto infinidad de casos de lesiones graves, desmayos por agotamiento y hasta renuncias forzadas por la incapacidad de continuar. Pero un infarto, eso es otra liga, mis amigos. Esto cruza una línea que jamás debió ser traspasada. Recordamos la vez que se ignoraron los desmayos de varios atletas en una competencia de resistencia, o cuando se ocultó una fractura por semanas, que también generaron polémica, pero nada se compara con la magnitud de esta tragedia. Pareciera que la ambición por el espectáculo los ha cegado por completo, llevándolos a ignorar cualquier medida de seguridad o prevención. ¿Es que acaso la vida humana no tiene valor en este circo mediático? Nos preguntamos qué clase de examen médico real les hacen a los atletas antes de entrar, o si simplemente firman un papel que exime de responsabilidad a la producción mientras se arriesgan a perderlo todo. La verdad es que este suceso deja al descubierto las costuras de un sistema que antepone el morbo y el rating a la integridad y la vida de las personas. Un verdadero escándalo. La partida forzada de Leo, bajo estas circunstancias tan espantosas, ha sembrado el terror y la desconfianza entre los atletas que aún permanecen en la contienda. Las sonrisas forzadas han desaparecido, los ánimos están por los suelos. Ahora, cada vez que un compañero cae en un circuito, el pánico se apodera de ellos. ¿Seré yo el siguiente?, se preguntan en silencio. La culpa, ese monstruo invisible, también los persigue. ¿Hicieron lo suficiente? ¿Debieron haber alzado la voz antes? El compañerismo se ha teñido de un manto de sombra, pues la imagen de Leo desplomándose se repite una y otra vez en sus mentes como una película de horror. Algunos ya están pensando seriamente en tirar la toalla, en abandonar el sueño de hexatlón, porque ningún premio, ningún trofeo, vale la pena si el precio es la propia vida o la de un amigo. El ambiente en el campamento ya no es de competencia sana, sino de una lucha por la supervivencia en un entorno que se ha vuelto hostil y peligroso. ¿Cómo van a seguir compitiendo con la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, sabiendo que uno de los suyos ya no está por la brutalidad del juego? Es inhumano. Este trágico evento destapa la cloaca de un sistema que parece funcionar al margen de cualquier regulación de salud o seguridad laboral, como si las leyes no aplicaran en las paradisíacas playas de Hexatlón. ¿Quién supervisa las condiciones? ¿Qué organismo vela por la integridad de estos gladiadores modernos? La aparente negligencia médica previa al infarto de Leo, si los rumores son ciertos, debería ser investigada hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que esto se quede en una mala suerte o un percance aislado. Esto es un grito de alerta para que se pongan los ojos en las entrañas de estos programas de supervivencia extrema. El show debe detenerse, al menos para reevaluar por completo sus protocolos, sus tiempos de descanso y la verdadera capacidad física y mental de sus participantes. No es justo que un joven talentoso pague con su vida el alto precio de la ambición de unos cuantos. La transparencia es la única vía para sanar esta herida profunda que se ha abierto en el corazón de la televisión mexicana y en la conciencia de todos nosotros. Y esto nos lleva a una reflexión profunda, mis queridos navegantes de este espacio de la verdad. ¿Qué tan alto es el costo de esa fama efímera que hoy te encumbra y mañana te olvida? Y más en un país como México donde la oportunidad de brillar puede ser tan tentadora como peligrosa. ¿Vale la pena arriesgarlo todo, incluyendo el bien más preciado que tenemos, la propia vida, por un puñado de reflectores y un contrato televisivo? Leo, con su sacrificio involuntario, se ha convertido en el símbolo trágico de una verdad incómoda. Su historia nos obliga a mirarnos al espejo y cuestionar nuestras propias prioridades, y la forma en que consumimos este tipo de entretenimiento. Los medios nos venden sueños, pero a veces, esos sueños terminan en pesadillas de las que ya no se puede despertar. Más adelante, les revelaremos detalles escalofriantes sobre las cláusulas de los contratos que firman estos atletas, documentos que los eximen de cualquier tipo de indemnización en casos de fuerza mayor como este, van a quedarse con el ojo cuadrado. Y como lo prometimos, la realidad de esos contratos es más cruda de lo que se imaginan. Tenemos en nuestras manos, gracias a una filtración de altísimo riesgo, fragmentos de los documentos que firman los participantes. En ellos se estipula, con letra minúscula y lenguaje leguleyo, que el atleta asume la totalidad de los riesgos inherentes a la competencia, incluyendo lesiones graves e incluso la muerte, liberando de toda responsabilidad a la productora, patrocinadores y personal asociado. ¿Lo leyeron bien, gente? En otras palabras, firman su sentencia, un cheque en blanco para que, pase lo que pase, la empresa quede blindada. Los sueños de estos jóvenes se convierten en un mero papel sin valor legal cuando la tragedia llama a la puerta.
¿Hay acaso un límite para la deshumanización en aras del espectáculo? ¿Es esto esclavitud moderna disfrazada de oportunidad? La indignación debería ser colectiva, una bronca que sacuda los cimientos de esta industria. Nos venden una fantasía de superación, pero en realidad, es una ruleta rusa donde los únicos que ganan siempre son los de arriba, y los de abajo ponen el cuerpo, y, a veces, la vida. La hipocresía es tal que da asco. Mientras en pantalla nos venden la imagen de una gran familia hexatlón, de un espíritu de compañerismo y apoyo mutuo, la realidad tras bambalinas es que se trata de una fría máquina de hacer dinero, donde los atletas son piezas desechables en un ajedrez comercial. ¿Familia? ¡Qué mentira más grande! Los lazos emocionales que se forman son genuinos entre los concursantes, sí, pero para la producción son solo parte del guión, del drama necesario para mantenernos pegados a la pantalla. El apoyo y el cariño que dicen ofrecer se desvanecen en cuanto la rentabilidad se ve amenazada. Este escándalo expone la verdadera cara de un show que se viste de gloria deportiva mientras exprime la vida de sus participantes hasta la última gota. Y ahora, con la trágica partida de Leo, esa fachada de hermandad se ha resquebrajado por completo, dejando al descubierto la cruel verdad, que para algunos, la vida de un campeón es un costo asumible en la contabilidad de un programa que vale millones. Es un ultraje a la inteligencia y a la sensibilidad de la audiencia. El impacto psicológico en los atletas que presenciaron la caída de Leo y escucharon las devastadoras palabras del doctor es incalculable. No hablamos solo de tristeza, sino de un trauma profundo que los acompañará por mucho tiempo. Cada vez que salgan a una pista, cada vez que sientan el cansancio o una punzada, la sombra de Leo se cernirá sobre ellos. La confianza en la producción, en los médicos del programa, se ha roto en 1000 pedazos. ¿Cómo van a competir al máximo nivel, arriesgando el cuerpo y el alma, cuando saben que el sistema que debería protegerlos pudo fallar de manera tan fatal? Esto no es solo una baja en el equipo, es una herida abierta en la psique de todos los que están ahí, una cicatriz que los marcará de por vida. El miedo se ha vuelto un concursante más, invisible pero letal, que corre a la par de ellos en cada desafío. Los sueños de gloria se han transformado en pesadillas recurrentes, y el brillo de la competencia ha sido opacado por la oscuridad de la tragedia. Esta tragedia, mis valientes, no puede quedarse impune. La sangre de Leo, metafóricamente hablando, exige justicia y responsabilidades. No podemos permitir que la producción se salga con la suya, echándole la culpa al destino o a la mala suerte. Necesitamos una investigación a fondo, transparente y sin tapujos, que revele cada detalle de lo que sucedió antes, durante y después del infarto de Leo. ¿Quién dio la orden de ignorar sus quejas? ¿Qué tipo de revisión médica se le hizo? ¿Quién es el responsable de no haber parado la competencia a tiempo? Es momento de que la voz de la audiencia se alce como un trueno y exija respuestas, no migajas de información. Los familiares de Leo merecen la verdad, y todos los atletas que ponen en riesgo su vida en estos programas merecen la certeza de que su integridad está por encima de cualquier rating. Es hora de que se pague el precio por la negligencia y la ambición desmedida. Ya basta de mirar para otro lado. La imagen de Hexatlón México, que hasta ahora se vendía como un pináculo de la superación y el espíritu deportivo, ha quedado manchada de por vida con la sangre de Leo. ¿Podrá el programa recuperarse de este golpazo tan brutal? La audiencia ya no es la misma, es más consciente, más exigente. Las redes sociales arden con el hashtag Justicia para Leo. Y la presión de los patrocinadores, quienes no quieren ver su marca asociada a una tragedia de esta índole, no tardará en hacerse sentir. ¿Veremos un éxodo masivo de competidores por el miedo? ¿Habrá una auditoría externa que obligue a cambiar radicalmente las condiciones de la competencia? Lo que es un hecho es que este incidente marcará un antes y un después en la historia de los reality shows de alto rendimiento. La máscara ha caído, y lo que se ve detrás es un rostro deshumanizado por la búsqueda incesante de ganancias. El público ya no es un borrego que traga lo que le echen, ahora exige respeto, ética y, sobre todo, que la vida humana tenga el valor que se merece. La partida de Leo, aunque desgarradora y prematura, no puede ser en vano. Su nombre debe convertirse en un recordatorio constante, en un faro que ilumine los peligros inherentes a la ambición desmedida y la explotación en el entretenimiento. Será un mártir, sí, pero también un símbolo de la necesidad de cambiar las reglas del juego, que su sacrificio sirva para que ningún otro atleta tenga que pagar un precio tan alto por perseguir un sueño televisivo. Este es el momento de transformar la indignación en acción, de exigir que se establezcan protocolos de seguridad más estrictos, revisiones médicas realmente exhaustivas y un respeto irrestricto por la salud física y mental de los participantes. Su legado no será de derrota, sino de una victoria amarga que, esperamos, derive en una transformación profunda de la industria. Leo no se fue en silencio,
Su ausencia clama por un nuevo orden en la televisión. Y para echarle más leña al fuego de este salseo infernal, corren fuertes rumores entre los allegados a la producción de que el galeno, ese que dio la noticia a los atletas, no estaba del todo de acuerdo con la forma en que se manejó la situación. Dicen que él mismo había advertido sobre los riesgos a la producción en más de una ocasión. Que su rostro de pesar no era solo por la noticia, sino por la impotencia de ver cómo sus recomendaciones eran ignoradas sistemáticamente. Una palomita del staff nos susurró que al doctor le pusieron la soga al cuello para que mantuviera la versión oficial, amenazándolo con arruinar su carrera si hablaba de más. ¿Pueden imaginarse la tortura interna de ese hombre? ¿Tener que callar la verdad mientras veía a sus pacientes al límite? Es una crueldad sin nombre. Se dice que el doctor está destrozado, que incluso ha considerado renunciar, pero que manos poderosas lo tienen atado. La telaraña de intereses en este show es más compleja y oscura de lo que parece a simple vista, mis chavos. Y mientras la tragedia sacude las pantallas, la familia de Leo enfrenta un calvario que va más allá del dolor emocional. ¿Qué apoyo recibirán ahora, después de que su campeón fue consumido por la implacable máquina de la televisión? Los contratos leoninos, que ya mencionamos, aseguran que la producción se lave las manos de cualquier responsabilidad económica a largo plazo. Es el atleta, o en este caso, su familia, quien cargará con el peso de la desgracia. Leo no solo perdió su vida deportiva, sino que su partida deja un vacío inmenso en su hogar y, muy probablemente, una incertidumbre financiera desgarradora. ¿Es este el precio de la fama que nadie te cuenta? ¿El lado oscuro de los sueños de grandeza? Es una vergüenza que un programa que genera millones de pesos en ganancias no tenga la decencia de asegurar el futuro de quienes lo hacen posible. La falta de humanidad en este aspecto es tan indignante como la negligencia en su cuidado. Es una bofetada a la dignidad de la gente. En este circo mediático, los atletas son presentados como héroes, como figuras de inspiración que con su esfuerzo nos demuestran que todo es posible. Pero la verdad es que, en el fondo, son simplemente peones en un juego despiadado, sacrificables en el altar del entretenimiento. La figura del héroe se desdibuja cuando detrás hay una realidad de explotación y desinterés por la vida humana. Este incidente no solo tumba a un atleta, sino que desenmascara la moralidad de todo un sistema que se jacta de ensalzar valores mientras, en la sombra, opera con una frialdad y una avaricia que espantan. ¿Cómo podemos seguir creyendo en los supuestos valores que Exatlón pregona, cuando la vida de uno de sus mayores exponentes es reducida a un mero incidente en un comunicado de prensa? Es una bofetada a la inteligencia del público y una traición a la lealtad que los fans les han brindado por años. La bancarrota moral de los responsables es más que evidente. Y aquí, mis estimados, también cabe una autocrítica para todos nosotros, la audiencia. ¿Hemos sido cómplices silenciosos al consumir sin objeciones este tipo de programas? ¿Hemos exigido el morbo sin detenernos a pensar en las consecuencias humanas? Es fácil culpar a la producción, y tienen gran parte de la responsabilidad, pero también nosotros tenemos el poder de cambiar la narrativa. Si dejamos de sintonizar, si alzamos la voz de manera unánime, si exigimos contenidos más éticos y respetuosos con la vida, entonces se verán obligados a escuchar. No podemos seguir siendo consumidores pasivos de un espectáculo que, en el fondo, se nutre del sufrimiento y el riesgo ajeno. La trágica historia de Leo es un campanazo para que despertemos, para que abramos los ojos y exijamos un entretenimiento con conciencia. Nuestro control remoto, nuestra voz en